vamos a empezar una nueva clase, un nuevo tema que es ya una aplicación totalmente práctica de la capitalización simple y que consiste en la liquidación de las cuentas bancarias. Este tema es un tema sencillo, pero tiene su dificultad en cuanto que hay que manejar bastantes o muchos conceptos a la vez. Básicamente la liquidación de las cuentas bancarias, tenemos que tener en cuenta la operatoria con las cuentas bancarias, información de una cuenta bancaria y fecha de valor de los abonos y los adeudos. Como recordaréis, esto más de una vez nos dio problemas. Había que saber, según la legislación vigente, cuál era la fecha valor, independientemente de la fecha en que se hacía el cargo, el abono en la cuenta, hay una fecha valor. Aquí no queda más remedio que acudir a la legislación, a la teoría y utilizarla. El cálculo de los números comerciales, ahora lo veremos, o si no ahora en la próxima clase práctica, lo veremos, donde tendremos que multiplicar los saldos por los días que ha estado vivo ese saldo. Una serie de comisiones que muchas veces se nos olvida calcularla bien y correctamente, y vamos a distinguir dos tipos de cuentas. Ya veremos cómo vamos a trabajar con lo que son las cuentas a la vista o cuentas de ahorro y con las cuentas de crédito. Estas conllevan un préstamo en sí. Como os decía, las cuentas bancarias, hay que repasar todos estos conceptos nuevamente, qué es el debe de una cuenta, qué es el haber, cómo se calcula el saldo, que abrir, cancelar, abonar una cuenta, cargar una cuenta. Aquí quiero hacer un especial hincapié porque hay que recordar que cuando nosotros trabajamos con una cuenta corriente, trabajamos desde la perspectiva del banco, no desde nuestra perspectiva. Es decir, si yo llevo dinero al banco y hago un ingreso en mi contabilidad, eso será un cargo en mi cuenta, en la cuenta del banco, pero en mi contabilidad. Como esto se hace desde la perspectiva del banco, cuando yo ingreso dinero, el banco en su contabilidad lo que hace es un abono y viceversa. Cuando yo voy a sacar dinero, hago un abono y el banco anota un cargo. Es decir, funciona al revés de la lógica que hasta ahora siempre hemos venido empeñando. Esto puede alguna vez causarnos un poquito de duda, pero tenemos que tener muy claro que nos tenemos que poner siempre en la perspectiva de que somos el banco el que está liquidando la cuenta corriente. Los criterios para determinar la fecha de valor, ya he hecho referencia a ellos y os vuelvo a decirlo brevemente. No queda nada más que coger la ley de servicios de pago, que la tenéis un poco resumida en vuestro libro, de cuál es la fecha valor que se le ha de aplicar a cada movimiento, ¿vale? Aquí hay un pequeño resumen, que lo podéis ver, de las entregas en efectivo, las entregas mediante cheques, las transferencias, el descuento, los recibos, las ventas de divisas, las ventas de valores, los abonos, etcétera, etcétera. Aquí continúa explicándonos la fecha valor de los distintos movimientos que con frecuencia vamos a utilizar para cargar o abonar en las cuentas corrientes. Pasos para llevar a cabo la liquidación. Bueno, pues aquí ya empezamos con las cosas que hay que tener. Primero, y que no se nos olvide nunca, todos los movimientos se han de ordenar por fecha valor, no por la fecha en que en realidad se hacen, sino por la fecha valor. Esto, vuelvo a insistir, a veces nos plantea dudas, si son, si no son, si es la fecha valor. Por esto es muy útil utilizar las cuentas, para liquidar las cuentas corrientes, la hoja de cálculo, porque si la hacemos a mano y luego nos viene una operación que tiene una fecha valor, hay que borrar todas las anteriores. En la hoja de cálculo, pues con insertar una fila sería prácticamente suficiente y parece ser que es bastante más útil. Bueno, ya lo hemos comprobado nosotros en clase más de una vez, que es más útil. Lo dejo resaltado, fecha, valor, que no se nos olvide ordenar las operaciones.
Una vez que las tenemos todas las operaciones pasadas y calculadas con su fecha valor, hay que calcular su saldo. Los saldos, sabéis que nosotros lo vamos haciendo conforme vamos introduciendo las operaciones, vamos calculando los saldos, acreedores y deudores que van surgiendo en la. Aquí sí tenemos determinar el número de días que cada saldo ha permanecido vivo o inalterable. Se hace por diferencia, es decir, si yo tengo una operación que se ha hecho y que tiene fecha valor 1 de enero y la siguiente tiene fecha valor 5 de enero, pues esta primera operación ha estado vigente 4 días. Se cuentan los días desde el día 5, se le resta la fecha valor de la operación anterior, serían 4 días. Posteriormente calcularemos los números comerciales, que son el resultado de multiplicar los saldos por los días que ha estado vivo. Como ya decía al principio, no es difícil, pero se manejan muchos conceptos y bastantes cálculos, que es lo que a veces hace que las cuentas corrientes se nos atranquen un poco. Bueno, no sé si lo he dicho, pero lo repito, estamos todavía a tiempo, que vamos a utilizar el método hamburgués para calcular nuestras liquidaciones de las cuentas corrientes. Una vez que ya hemos hecho estas operaciones, viene la parte ya casi final, que es el cálculo de los intereses, para lo cual vamos a tener que utilizar los números comerciales y el saldo final de la liquidación, que será el arrastre pues de todas las operaciones, más sus intereses, acreedores, deudores, cedidos, etcétera, etcétera. Las variables que hay que tener en cuenta, como bien indica esta diapositiva o lo que sea esto, no me acuerdo, una presentación de PowerPoint. Tendremos el tipo de interés que se le aplica a los saldos acreedores, el tipo de interés que se le aplica a los saldos deudores, las comisiones que nos diga, como por ejemplo la de mantenimiento, la de cedido, la de saldos no disponibles, etcétera, etcétera. Y que no se nos olvide nunca las retenciones que a cuenta de los intereses acreedores hay que ingresar en Hacienda. Aquí tenemos otra introducción ya sobre las cuentas de crédito. Las cuentas de crédito, ¿qué son? Pues son como las cuentas de ahorro, pero van a ser un producto financiero que nos permite disponer de una cantidad, aunque no la tengamos, hasta un límite. Tiene hasta un límite, ese crédito se hace hasta un límite y se van a liquidar a un determinado vencimiento donde la cuenta va a generar unos intereses. Estas cuentas normalmente tienen pocos intereses acreedores, normalmente son cuentas con intereses deudores. Pero ¿qué ocurre? Que si nos pasamos de ese límite que se nos ha concedido, nos vamos a encontrar con lo que se llaman los excedidos, es decir, hemos superado el límite. Normalmente esto solo podrá ocurrir cuando la entidad bancaria lo autorice, es decir, que no siempre. Tienen sus ventajas porque consiguen una línea de financiación normalmente a corto plazo para las empresas, bastante buena, no suelen ser caras, pero hay que tener siempre presente que una línea de financiación de este tipo tenemos que verla como eso, como línea de financiación temporal a corto plazo y no caer en el error de perpetuar las cuentas de crédito, porque normalmente tienen tipos de interés más altos que, por ejemplo, préstamos a largo plazo. Entonces son para situaciones transitorias de tesorería, 3, 4 meses, como mucho un año, corto plazo, pero no enquistarla y no hacer que se convierta en una operación a largo plazo. De las cuentas de crédito, como ya estáis viendo aquí, es un producto de activo, porque es un producto que las entidades bancarias te prestan, y tendremos siempre que tener mucho cuidado con los gastos iniciales. ¿Por qué? Porque los gastos iniciales normalmente cuando te dan una línea de crédito, las entidades financieras, los bancos, te suelen cobrar una comisión de apertura, una comisión si se ha intervenido notarialmente, etcétera, etcétera. Y esos saldos iniciales ya supone una disposición del saldo
límite del préstamo que nos ha dado la entidad financiera. Por lo tanto, tendremos que empezar la cuenta, como dice nuestro resumen, el saldo inicial dispuesto normalmente será igual a los gastos iniciales que se originan a la apertura. Y tendremos que tener muy en cuenta una cosa, que es los distintos intereses que nos generan nuestra cuenta de crédito, donde vamos a tener intereses deudores, intereses acreedores e intereses sobrecedidos. Aquí tenéis los intereses acreedores para los saldos acreedores, los intereses deudores y los intereses para cuando se produzcan los excedidos. Otro concepto que de vez en cuando nos va a aparecer y que también nos complica un poco más la vida es que, claro, si el banco te ha dado una línea de crédito de 150.000 euros y tú solo utilizas 90.000, el banco, cuando te liquida la cuenta, te va a cobrar una comisión por la parte no dispuesta del crédito. Habrá que calcular esa parte de crédito no dispuesto y calcularle esa comisión.